¿Cómo reaccionaste cuando descubriste a tu mejor amigo teniendo una aventura? Cuando yo tenía 15 años, mi mejor amigo, Mateo, empezó a salir con mi hermana adoptiva, Inés. Se le declaró enfrente de toda mi familia durante la cena. Un movimiento muy aventado que, de hecho, a mi papá Arturo le gustó. Durante 6 meses, Mateo fue un novio increíble. La llevaba y traía de la escuela. La hacía sentir querida y me molestaba sin parar diciendo que ya se estaba ligando a alguien de mi familia. Pero luego empecé a notar algo raro. Bajé una noche como a medianoche por un vaso de agua. La luz de la cocina estaba prendida. Mateo y mi hermana de 18 años, Sofía, estaban parados muy cerca uno del otro junto a la barra, hablando en voz baja. En el segundo que entré, se separaron de un brinco. A Sofía se le puso la cara roja. Mateo dijo de inmediato que ya se iba y salió corriendo por la puerta principal. Le pregunté a Sofía qué había sido eso. Dijo que solo hablaban del regalo de cumpleaños de Inés. 2 semanas después, Mateo empezó a venir a la casa mucho más seguido. Aparecía para las cenas familiares incluso cuando Inés tenía que trabajar hasta tarde. Siempre encontraba una razón para sentarse junto a Sofía en la mesa. Le preguntaba sobre sus clases de la universidad y sus amigos. Mientras tanto, Inés estaba sentada a su otro lado y él apenas si la volteaba a ver. Lo noté, pero no dije nada porque pensé que tal vez solo eran ideas mías. Luego, regresé temprano del gimnasio una tarde. El coche de Mateo estaba en nuestra cochera, pero Inés no estaba en casa. Entré y Mateo salió del pasillo, viéndose sorprendido de verme. Dijo que solo estaba usando el baño y esperando a Inés. Le pregunté por qué no se iba a su casa a esperarla. Se puso pesado y me dijo, ¿cuál es tu problema, güey? Luego se fue. En la carne asada familiar del siguiente fin de semana, vi a Mateo y Sofía caminar juntos hacia un lado de la casa. No le di mucha importancia al principio, pero pasaron 15 minutos y no regresaban. Cuando finalmente volvieron, Sofía tenía la cara toda roja y Mateo no me quería ver a los ojos. Fue entonces cuando Inés me jaló a un lado. Me preguntó si había notado algo raro con Mateo últimamente. Dijo que había estado muy distante con ella. Siempre estaba en su celular mensajeando con alguien. Cuando ella le preguntaba con quién, él se ponía a la defensiva. Y entonces todo explotó. Inés encontró el celular de Mateo desbloqueado una noche. Vio que había estado mensajeando con Sofía todos los santos días. Cientos de mensajes. Ella lo confrontó y él dijo que solo eran amigos. Le dijo a Inés que estaba siendo insegura y celosa. Inés vino conmigo llorando. Me enseñó algunos de los mensajes. No eran inapropiados, pero eran constantes. Buenos días. Buenas noches. Preguntándole cómo le había ido en el día. Inés confrontó a Sofía directamente. Le preguntó sin rodeos si algo estaba pasando con Mateo. Sofía le juró que no pasaba nada. Dijo que Mateo solo estaba siendo amigable porque salía con ella, con Inés. Le preguntó a Inés si de verdad creía que una universitaria estaría interesada en un chavito de 15 años de primer año de prepa. Luego, Sofía subió echando humos a su cuarto y se encerró. Mateo vino a verme al día siguiente, actuando como si él fuera la víctima. Dijo que Inés estaba arruinando su relación con sus celos. Me preguntó si podía hablar con Inés y decirle que se calmara. Dijo que solo intentaba ser parte de nuestra familia. Prácticamente le di un zape. Le dije que necesitaba dejar en paz a Sofía, que si descubría que estaba haciendo cualquier cosa con ella, se las tendría que ver con el forense. Se me puso gallito. Estoy saliendo con tu hermana. Ya soy parte de la familia. Deja de portarte raro. Y entonces pasó lo de ayer. Mateo y yo estábamos en la clase de salud y seguridad, preparándonos para que un oficial de policía viniera a dar una plática sobre violencia de pandillas. De repente vi a Mateo 2 filas delante de mí. Estaba viendo su celular con una sonrisa enorme en la cara. Tenía las mejillas completamente rojas. Estaba inclinado hacia adelante en su asiento, como si viera algo que le gustaba mucho. Y tenía una mano en el bolsillo. Me levanté para tirar algo a la basura y pasé justo junto a su escritorio. Me asomé a su celular para ver qué estaba mirando, pensando que vería fotos de Sofía y por fin lo atraparía en la movida. En lugar de eso, encontré algo mucho, mucho peor. Verán, Sofía tenía 18 años, pero también era mamá de una niña de 2 años. Mía. La estaba criando en nuestra casa porque el papá se había pelado. No estaba por ningún lado. Las fotos que vi a Mateo mirando con emoción eran de la niña de 2 años. Ella en su cuna. Ella en su pañal. Sofía cambiándola cuando creía que nadie la veía. Quise vomitar, empezar a madrearlo y no parar hasta que su cara estuviera al nivel del piso del salón. Le toqué el hombro y sentí cómo literalmente se le fue el color. Levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Empuñé la mano y empecé a soltarle golpes a lo loco a Mateo. Fue justo entonces cuando el oficial de policía entró de repente al salón, con la directora Cox a su lado. La directora Cox me agarró el brazo en pleno golpe y me jaló hacia atrás tan fuerte que tropecé. El oficial gallego se movió rápido por el salón hacia Mateo, quien se echó para atrás, cayéndose de su silla con el celular apretado contra el pecho como si fuera lo más importante del mundo. El maestro de salud empezó a gritar que todos se quedaran en sus asientos, pero nadie le hizo caso. El salón entero se volvió un desmadre, con estudiantes saltando y sacando sus celulares para grabar todo. Algunos chavos gritaban, preguntando qué pasaba. Otros se alejaban de Mateo y de mí como si tuviéramos una enfermedad. Yo respiraba tan fuerte que me dolía el pecho y mis nudillos ya estaban hinchados, rojos y furiosos. Todo lo que podía pensar era en esas fotos de Mía en su cuna que acababa de ver en su pantalla. Su carita, ella en pañales. Sofía cambiándola cuando creía que nadie miraba. El oficial gallego se puso entre Mateo y yo y levantó ambas manos.
Nos dijo a los dos que nos calmáramos ahora mismo. La directora Cox todavía me tenía el brazo agarrado con una fuerza brutal y preguntaba qué diablos estaba pasando. Mateo empezó a llorar, lágrimas de verdad rodando por su cara mientras miraba a la directora y al oficial. Dijo que yo lo había atacado sin razón, que estaba loco y celoso porque salía con mi hermana. Su voz se volvió chillona y temblorosa, como si él fuera la víctima. El oficial Gallegos nos separó a lados opuestos del salón. Me puso cerca de las ventanas y a Mateo junto a la puerta. Yo temblaba, pero no de miedo. De pura rabia y asco, tan fuerte que quería vomitar. Quería gritarles a todos en ese momento lo que vi. Quería gritarlo para que toda la escuela supiera qué clase de persona era Mateo en realidad. Pero sabía que esas imágenes eran evidencia de algo mucho peor que una pelea. Si lo decía en voz alta en ese momento, él podría borrar todo antes de que la policía pudiera verlo. Así que me callé la boca y lo miré fijamente desde el otro lado del salón. La directora Cox exigía saber qué había pasado. El maestro de salud intentó explicar que yo simplemente empecé a golpear a Mateo de la nada durante la clase, que no hubo ninguna discusión ni nada antes. Mateo seguía llorando y diciendo que él no había hecho nada malo. El oficial Gallegos nos miraba a ambos como tratando de descifrar qué estaba pasando realmente. La directora Cox le dijo al maestro de salud que mantuviera a los otros estudiantes en el salón. Luego me agarró del hombro y me dijo que fuera con ella. El oficial Gallegos tomó a Mateo del brazo. Salimos al pasillo, con la directora al frente y el oficial detrás de nosotros. El oficial Gallegos hablaba en voz baja por su radio, diciendo que necesitaba refuerzos. Mi mente iba a 1000 por hora, pensando si debía contarles todo ahora o esperar. Si Mateo ya habría borrado las fotos de alguna manera, si debía haberle quitado el celular en lugar de golpearlo. La caminata por los pasillos pareció eterna. Había estudiantes por todas partes entre clases y todos se detenían a mirarnos y susurrar cuando nos veían. 2 chavos escoltados por la directora y un policía. La gente sacó sus celulares. Empezaron a grabar. Oí a alguien decir mi nombre. Alguien más preguntó si ese era Mateo. Me di cuenta de que este momento iba a cambiarlo todo para mi familia entera. Una vez que les dijera lo que vi, no habría marcha atrás. Sofía tendría que saberlo. Inés tendría que saberlo. Mi mamá y mi papá tendrían que saberlo. Todos sabrían lo que Mateo había estado haciendo en nuestra casa. Llegamos a la oficina de la directora y abrió la puerta. El oficial Gallegos nos pidió los celulares a ambos de inmediato. Nos dijo que nos sentáramos en esquinas separadas mientras esperábamos que llegara su sargento. Le di el mío sin discutir. Mateo dudó solo un segundo antes de sacar su celular del bolsillo. Le temblaban las manos mientras se lo daba al oficial. Luego se sentó en la esquina junto a los archiveros. Yo me senté en la esquina opuesta, junto al librero. Mateo no dejaba de ver su celular en la mano del oficial Gallegos. Podía ver que intentaba descifrar si podía borrar la evidencia antes de que miraran. Sus ojos saltaban entre el oficial y el teléfono. Probablemente se preguntaba si necesitarían una orden judicial o si podían revisarlo así nada más. Crucé miradas con él. Se puso pálido como un papel. Todo el color se le fue de la cara en 2 segundos. Entendió que yo sabía exactamente lo que intentaba hacer y por qué lo había atacado. La oficina se quedó muy silenciosa, excepto por el tecleo de la directora Cox en su computadora y el oficial Gallegos hablando bajo por su radio. Una sargento de policía llegó unos 10 minutos después. Tocó la puerta y entró, usando un uniforme de policía regular con sus insignias de sargento. Se presentó, pero no recuerdo su nombre porque mi cerebro iba demasiado rápido. Le preguntó a la directora Cox si había un cuarto privado donde pudiera entrevistarnos por separado. Las manos de Mateo temblaban peor ahora mientras se aferraba a su celular. No, esperen. El oficial Gallegos tenía su celular. Las manos de Mateo solo temblaban en su regazo. La sargento lo notó de inmediato. Lo miró y le pidió calmadamente que pusiera su celular en el escritorio. Pero el oficial ya lo tenía. Quería que Mateo confirmara que era su teléfono. Mateo dudó un segundo de más antes de asentir. Esa duda les dijo a los oficiales todo lo que necesitaban saber sobre su culpa. Podías verlo en sus caras. La sargento me llevó primero a la oficina del consejero escolar, al final del pasillo. Se sentó frente a mí y sacó una libreta. Me dijo que empezara desde el principio y le contara todo, y así lo hice. Las palabras salieron atropelladas, sin sentir que fueran suficientes para el horror de lo que descubrí. Le expliqué los 6 meses de comportamiento extraño, lo de la cocina en la noche con Sofía, los mensajes constantes. Él siempre estando en nuestra casa, incluso cuando Inés no estaba. Luego le conté lo de hoy en clase. Sobre verlo mirando su celular con esa sonrisa asquerosa. Sobre pasar junto a su escritorio y ver las fotos. Fotos de Mía en su cuna. En su pañal. Sofía cambiándola cuando creía que nadie miraba. La sargento escuchó sin interrumpir. Tomó notas detalladas todo el tiempo que hablé. Cuando terminé, me miró. Dijo que había hecho lo correcto al reportar esto de inmediato. Aunque el ataque físico complicaba las cosas, explicó que iban a necesitar revisar el celular de Mateo con una orden judicial, que esto era ahora una investigación criminal sobre posible explotación infantil. Empezó a hacer preguntas muy detalladas sobre la rutina de Mía. ¿Quién tiene acceso a nuestra casa? Si había notado a Mateo tomando fotos antes, ahí fue cuando me golpeó, con una sensación de asco en el estómago. Probablemente sí lo había visto con su celular cerca de Mía antes. Muchas veces, pero lo descarté como algo normal porque todo el mundo toma fotos de niños lindos. No entendía cuál era su objetivo real. Le conté a la sargento sobre todas las veces que estuvo en nuestra casa, cómo aparecía para cenar incluso cuando Inés tenía que trabajar tarde, cómo siempre encontraba razones para estar arriba, cerca de los cuartos. La sargento anotó todo. Llegaron otros 2 oficiales mientras yo todavía estaba en la oficina del consejero. Podía oírlos en la oficina de la directora. Oí que le leían sus derechos a Mateo.
Su voz se volvió muy fuerte y defensiva. Alegaba que todo era un gran malentendido, que yo mentía porque nunca me gustó que saliera con Inés, que estaba celoso o algo así. La voz de la directora Cox atravesó la pared. Estaba al teléfono. La oí explicar cuidadosamente que había habido un incidente que requería la intervención de la policía, que los padres debían venir a la escuela de inmediato. Intentaba no alarmarlos demasiado por teléfono, pero se podía oír la seriedad en su voz. Mi papá, Arturo, llegó primero. Lo vi por la ventana de la oficina del consejero, caminando rápido por el pasillo. Tenía la cara tensa de preocupación, que cambió a confusión cuando vio todas las patrullas afuera. La sargento me dejó en la oficina y fue a hablar con él. Vi por la ventana cómo lo llevaba a un lado y empezaba a explicarle. Me quedé sentado, sintiéndome completamente entumecido, como si toda la adrenalina de antes se hubiera desplomado y me hubiera dejado vacío. Por la ventana, pude ver cómo se llevaban a Mateo esposado a una patrulla. Seguía protestando. Seguía diciendo que no había hecho nada malo. Los estudiantes abarrotaban los pasillos con sus celulares, grabando todo. Esto iba a estar en todas las redes sociales en 5 minutos. Mi mamá llegó unos 10 minutos después que mi papá. Vi las caras de mis padres mientras la sargento les explicaba lo que descubrí y por qué había atacado a Mateo. La expresión de mi papá pasó de confundida a súper enojada, y luego a completamente destrozada, en solo segundos. Mi mamá empezó a llorar de inmediato. No dejaba de preguntar por Mía, si estaba a salvo, si algo le había pasado. La sargento intentó tranquilizarlos. Dijo que Mía nunca estuvo en peligro físico, por lo que sabían hasta ahora. Pero necesitaban revisar todos los dispositivos de Mateo para descubrir el alcance total de lo que había estado haciendo. La sargento cerró su libreta y miró a mis padres. Necesitaba ir a nuestra casa. Necesitaba entrevistar a Sofía y examinar el cuarto de Mía para entender cómo Mateo pudo haber tomado fotos sin ser notado. Mi mamá sacó su celular con manos temblorosas y le llamó a Sofía. Podía oír la voz de mi hermana por el altavoz, preguntando qué pasaba. La voz de mi mamá se quebró mientras intentaba explicar que Mateo había sido arrestado y que necesitaban ir a casa de inmediato, que tenía que ver con Mía. La confusión de Sofía se convirtió en pánico, y pude oírlo incluso desde el otro lado del cuarto. No dejaba de preguntar qué le había pasado a Mía, y mi mamá seguía intentando decir que estaba a salvo, pero que necesitaba ir a casa ya. La llamada terminó y mi mamá se quedó sentada, mirando su teléfono. La sargento se levantó y dijo que nos vería en la casa en 30 minutos. Salió a coordinarse con los otros oficiales. La directora Cox entró después. Se sentó frente a mí y explicó que tanto Mateo como yo estábamos suspendidos mientras se investigaba. Se sintió completamente injusto, dado lo que descubrí. Dijo que era la política obligatoria para peleas físicas. Mi papá alegó de inmediato que yo estaba protegiendo a mi familia y no debería ser castigado igual que un depredador. La cara de la directora Cox se veía cansada. Dijo que la escuela tenía que seguir los procedimientos. Revisarían mi caso por separado una vez que la investigación policial diera más información. Me enviaban a casa con mis padres. A Mateo se lo llevaban a la estación de policía para un interrogatorio formal y estaban llamando a sus padres. Mi papá se levantó y puso su mano en mi hombro. Salimos juntos de la oficina del consejero. Los estudiantes seguían en los pasillos, mirando sus celulares. Vi videos de Mateo siendo subido a la patrulla en varias pantallas mientras pasábamos. El viaje a casa fue en completo silencio, excepto por los sollozos ahogados de mi mamá en el asiento del copiloto. Las manos de mi papá agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Yo iba sentado atrás, sintiendo que podría vomitar. Esas imágenes seguían repitiéndose en mi cabeza. Mía en su cuna. Mía en su pañal. Sofía cambiándola cuando creía que nadie miraba. Seguía preguntándome cuánto tiempo llevaba Mateo haciendo esto. ¿Cuántas veces había estado en nuestra casa tomando fotos? ¿Cuántas veces lo había visto con su celular y no había pensado nada? Llegamos a la cochera y vi el coche de Sofía ya estacionado. Debió haber manejado desde la universidad en cuanto mi mamá le llamó. Sabía que la siguiente conversación iba a destruir su sensación de seguridad en su propia casa. Nadie se movió por un segundo. Luego mi papá abrió su puerta y todos bajamos. Sofía nos recibió en la puerta con Mía en la cadera. Tenía la cara pálida y exigía saber qué estaba pasando. ¿A qué se refería mi mamá con que Mateo estaba arrestado? ¿Qué tenía que ver todo esto con Mía? Mi papá levantó la mano y le pidió que primero acostara a Mía para su siesta. Esta conversación no era apropiada para oídos pequeños. Las manos de Sofía empezaron a temblar mientras nos miraba a la cara a todos. Se dio la vuelta y llevó a Mía arriba. Podía oírla cantar una canción de cuna con voz temblorosa mientras esperábamos en la sala. Ninguno de nosotros podía mirarse. Mi mamá se sentó en el sofá. Mi papá se paró junto a la ventana. Yo me quedé cerca de la puerta. El canto se detuvo. Oímos los pasos de Sofía bajando las escaleras. Apareció en la entrada de la sala, luciendo aterrada. Mi mamá hizo que Sofía se sentara en el sofá antes de explicarle lo que descubrí en el celular de Mateo. Vi la cara de mi hermana pasar por tantas emociones que no pude seguirlas todas. Confusión, primero, luego incredulidad, luego horror, mientras empezaba a entender. Negación, después mientras sacudía la cabeza. Finalmente, una especie de entendimiento enfermo se apoderó de su rostro mientras recordaba todas las veces que Mateo estuvo en la casa sin que nadie lo vigilara. Empezó a respirar muy rápido. Mi papá tuvo que darle una bolsa de papel porque estaba hiperventilando. No dejaba de repetir lo mismo una y otra vez. No, no, no. Como si pudiera hacer que no fuera verdad solo con decirlo suficientes veces. Mi mamá lloraba e intentaba sostener la mano de Sofía. Mi papá caminaba de un lado a otro de la sala. Yo solo me quedé ahí parado, sintiéndome inútil y horrible por ser quien tuvo que decírselo. De repente, Sofía saltó del sofá y corrió escaleras arriba.
Oímos sus pasos resonando por el pasillo hacia el cuarto de la bebé. Luego la oímos sollozar. Mi mamá miró a mi papá y él me indicó con la cabeza que fuera a ver cómo estaba. Subí y encontré a Sofía en el cuarto de Mía. Estaba abrazando a su hija dormida y llorando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Luego volvió a poner a Mía en la cuna con mucho cuidado. Empezó a examinar el cuarto como si lo viera por primera vez, mirando cada ángulo, cada esquina, intentando descifrar desde dónde alguien pudo haber tomado fotos sin que ella se diera cuenta. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Luego miró de nuevo la cuna. Se puso aún más pálida. Se dio cuenta de que la cuna estaba posicionada justo donde alguien podría tomar fotos desde fuera de la casa. Mateo pudo haber tomado fotos desde la cochera cuando decía estar esperando a Inés en su coche. Se derrumbó en el suelo junto a la cuna y siguió llorando. Un coche se estacionó afuera. Miré por la ventana y vi al detective Xavier Negrete bajando con otros 2 oficiales y alguien que cargaba una gran maleta de cámaras. El especialista forense. Llegaron a la puerta y mi mamá los dejó entrar. El detective Negrete tendría unos 40 años, con ojos amables pero cara seria. Se presentó él y a su equipo. Necesitaban fotografiar el cuarto de Mía desde todos los ángulos. Sofía bajó y el detective le pidió que explicara su rutina diaria. ¿Cuándo tenía Mateo acceso a la casa? ¿Dónde pasaba Mía la mayor parte del tiempo? Sofía respondió con una voz plana, como si estuviera en shock. El detective fue amable pero minucioso con sus preguntas. Luego preguntó si Mateo alguna vez se había ofrecido a cuidar o a ayudar con Mía. La cara de Sofía cambió. Recordó algo. Se había ofrecido varias veces. Ella siempre dijo que no. Algo en su entusiasmo no le había cuadrado. Empezó a llorar de nuevo, dándose cuenta de que su instinto probablemente salvó a su hija de algo mucho peor que fotografías. El especialista forense subió con su cámara. Podíamos oírlo moverse en el cuarto de Mía, tomando fotos. Luego salió. El detective Negrete lo siguió. Estaban examinando la pared exterior debajo de la ventana de Mía. El especialista señaló algo y tomó más fotos. El detective Negrete volvió a entrar sosteniendo bolsas de evidencia. Explicó que encontraron marcas de raspones en la pared, sugiriendo que alguien había trepado para mirar adentro. Esto apoyaba la teoría de que Mateo estaba accediendo a la propiedad sin permiso. Sofía empezó a llorar más fuerte. No dejaba de decir que sabía que algo andaba mal, que sabía que no debía confiar en él cerca de Mía. El detective Negrete le dijo que había hecho todo bien al seguir sus instintos. Sus decisiones protectoras probablemente salvaron a su hija de un abuso por contacto directo. La puerta principal se abrió e Inés entró. Todavía llevaba su uniforme del trabajo del súper. Se detuvo en la entrada, viendo a todos los policías en nuestra sala. Inmediatamente empezó a exigir saber por qué todos lloraban y por qué había policías en el cuarto de Mía. Mi papá se acercó a ella. Intentó explicarle por qué habían arrestado a Mateo. La primera reacción de Inés fue defenderlo. Insistió en que debía haber un error. Que yo mentía porque nunca me gustó su relación. Su negación fue tan feroz que mi mamá tuvo que agarrarla físicamente por los hombros. El detective Negrete dio un paso al frente y empezó a explicar la evidencia que habían encontrado. Inés seguía sacudiendo la cabeza y diciendo que no, se negaba a creer nada de eso. El detective Negrete sacó su tablet. Le mostró a Inés un registro de fotos del celular de Mateo. Docenas de imágenes de Mía, tomadas a lo largo de varios meses. Algunas a través de las ventanas, algunas desde dentro de la casa, cuando él decía estar usando el baño. Inés miró la pantalla. Su rostro se descompuso. Se desplomó en el sofá, sollozando. Me di cuenta de que no solo lloraba porque Mateo fuera un depredador. Lloraba por su propia ceguera ante las señales, por su culpa por haberlo traído a nuestra casa. Me miró con ojos devastados. Susurró que yo había intentado advertirle. Tuve que desviar la mirada porque yo también me sentía culpable. Culpable por no haber presionado más hacía meses. Cuando noté por primera vez que algo andaba mal, el detective Negrete sacó una carpeta y la abrió en la mesa de centro. Explicó que obtuvieron una orden para el celular de Mateo, su computadora y todas sus cuentas de almacenamiento en la nube. El equipo de Forensía Digital ya estaba trabajando para recuperar todo, incluidos los archivos borrados. Dijo que la investigación tomaría varias semanas y que probablemente descubriríamos más información mala a medida que profundizaran. Luego preguntó si alguien de nuestra familia había recibido solicitudes de amistad raras en redes sociales últimamente, o si habían notado a alguien rondando la casa. Todos nos miramos y nadie supo qué responder. No teníamos idea de qué tan profundo llegaba esto o quién más podría estar involucrado. El detective Negrete escribió más notas y dijo que estarían revisando la actividad en línea de Mateo y cualquier contacto que tuviera. Mi mamá empezó a llorar de nuevo y mi papá la abrazó por los hombros. El detective se levantó y dijo que estaría en contacto pronto con actualizaciones. Los otros oficiales empacaron su equipo de arriba y todos salieron por la puerta principal. Nos quedamos sentados en la sala después de que se fueron y nadie dijo nada por un largo tiempo. El silencio se sentía pesado e incorrecto. Finalmente, mi papá carraspeó y dijo que necesitábamos hacer un plan para mantener a Mía a salvo y apoyarnos mutuamente en lo que viniera. Sofía se secó los ojos y su voz salió dura y firme, a pesar de las lágrimas que aún tenía en la cara. Dijo que iba a mover la cuna de Mía lejos de la ventana esa noche e instalaría cámaras en el cuarto al día siguiente. Mi mamá asintió y sugirió que todos empezáramos a ir a terapia familiar juntos. Inés estaba acurrucada en la esquina del sofá y asintió sin levantar la vista. Podía notar que seguía intentando procesar que su primer novio en serio resultó ser un depredador que la usó para tener acceso a su sobrina. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, repasando cada cosa que había visto entre Mateo y mi familia en los últimos 6 meses. Ahora lo veía todo a través de esta nueva y enferma perspectiva. Esa noche en la cocina, cuando lo caché con Sofía, no se trataba de planear el cumpleaños de Inés.
Probablemente intentaba sacar información sobre el horario de Mía o manipular a Sofía para que confiara más en él. Todas esas cenas familiares a las que aparecía aunque Inés no estuviera en casa no eran porque quisiera ser parte de nuestra familia. Estaba allí para tener oportunidades de ver a Mía y quizás tomar más fotos. Cada gesto amable y oferta de ayuda era en realidad preparación y manipulación. Me sentí enfermo pensando en cómo noté que algo andaba mal, pero no lo vi con suficiente claridad para detenerlo antes. A la mañana siguiente, desperté con mi celular volviéndose loco con notificaciones. La noticia de lo que pasó se había esparcido por la escuela. Tenía docenas de mensajes de gente de mis clases preguntando si era verdad que Mateo había sido arrestado. Algunos mensajes eran de apoyo y decían que había hecho lo correcto. Pero otros eran crueles y decían que probablemente yo había inventado todo porque estaba celoso de que Mateo saliera con mi hermana o porque quería atención. Los revisé, sintiéndome peor con cada uno. Luego vi un mensaje de uno de los amigos cercanos de Mateo. Me llamaba mentiroso y decía que iba a pagar por arruinarle la vida a Mateo. Apagué mi celular y lo aventé a mi escritorio. Esa tarde, el detective Negrete llamó al celular de mi mamá y pidió hablar con ella en altavoz para que toda la familia pudiera oír. Dijo que habían terminado de revisar los dispositivos de Mateo y que las noticias eran peores de lo que pensábamos. Encontraron más de 200 imágenes de Mía en su celular y computadora. Algunas de las fotos se remontaban a 8 meses atrás, justo después de que empezó a salir con Inés. También encontraron un historial de búsqueda en su computadora con términos horribles y específicos sobre niños, que probaban que esto no era solo tomar fotos inocentemente. Era un comportamiento depredador planeado. El detective dijo que necesitaba que Sofía fuera a la estación de policía y viera algunas de las imágenes para confirmar que eran de Mía y ayudar a descifrar cuándo había sido tomada cada una. La cara de Sofía se puso blanca y empezó a sacudir la cabeza. Mi papá dijo de inmediato que él iría con ella porque no podía hacer eso sola. Se fueron en menos de 1 hora y no volvieron hasta 3 horas después. Cuando finalmente entraron por la puerta, Sofía parecía haber envejecido 10 años en una tarde. Tenía los ojos rojos e hinchados y se movía como si tuviera dolor físico. Se sentó en el sofá y nos dijo, entre lágrimas frescas, que algunas de las fotos habían sido tomadas desde dentro de su cuarto mientras ella cambiaba el pañal de Mía. Eso significaba que Mateo había estado en su espacio privado sin permiso. Probablemente se había metido allí cuando el resto de nosotros pensaba que solo estaba esperando a Inés abajo, en la sala. Mi mamá hizo un sonido como si la hubieran golpeado y las manos de mi papá se cerraron en puños. Inés no había salido de su cuarto desde ayer, excepto para usar el baño. No estaba comiendo ni hablando con nadie. Subí y toqué su puerta, pero no respondió. Me senté en el suelo fuera de su cuarto y le hablé a través de la madera. Le dije que nada de esto era su culpa y que Mateo nos había engañado a todos. Que era bueno escondiendo lo que realmente era. Después de unos minutos, oí movimiento adentro y luego la puerta se abrió. Inés estaba parada allí, luciendo completamente destrozada. Tenía el pelo hecho un desastre y los ojos hinchados de tanto llorar. Dijo que no dejaba de recordar todas las veces que le enseñó a Mateo fotos de Mía en su celular o hablaba de lo linda que era. Ahora se daba cuenta de que estaba alimentando su interés enfermo sin saberlo. No supe qué decir. Así que solo la abracé y ella lloró en mi hombro. Unos días después, mi mamá hizo una cita de emergencia con una terapeuta familiar. Nos metimos todos al coche y manejamos a un edificio de oficinas en el centro. La consejera era una mujer de mediana edad con ojos amables y voz tranquila. Pasamos 1 hora incómoda sentados en su oficina, intentando explicar lo que pasó y cómo nos sentíamos al respecto. La terapeuta escuchó todo y luego explicó que los depredadores son muy hábiles en la manipulación, que buscan específicamente familias que tengan acceso a niños pequeños. Dijo que Mateo probablemente eligió salir con Inés a propósito porque ella tenía una sobrina pequeña viviendo en su casa. Eso hizo que Inés empezara a llorar aún más fuerte, porque significaba que toda su relación fue falsa. Nunca se trató de ella, sino que solo fue una herramienta que él usó para abusar de alguien más. 2 semanas después, el detective Negrete volvió a llamar. Esta vez dijo que el abogado de Mateo intentaba conseguir un acuerdo de culpabilidad para evitar ir a juicio. Eso significaba que Mateo admitiría ser culpable, pero intentaría negociar cargos menores y menos castigo. El fiscal quería reunirse con nuestra familia para hablar sobre si apoyaríamos un acuerdo o si queríamos presionar para un juicio completo. Mi papá se enojó mucho cuando oyó eso. Dijo que quería que Mateo enfrentara el castigo máximo posible y no quería ningún acuerdo. Pero mi mamá se veía preocupada y dijo que no quería hacer pasar a Mía por el estrés de un juicio, aunque fuera demasiado pequeña para testificar o entender lo que pasaba. Al día siguiente, todos fuimos a reunirnos con la fiscal en el juzgado. Era una mujer seria, con un traje oscuro, que nos explicó nuestras opciones muy claramente. Explicó que un juicio tomaría mucho tiempo y sería muy público. Todos los detalles sobre la colección de fotos de Mateo se volverían parte del registro de la corte, al que reporteros y miembros de la comunidad podrían acceder. Un acuerdo de culpabilidad garantizaría que Mateo fuera condenado y tuviera que registrarse como agresor sexual de por vida. Pero también significaría que la familia no tendría que pasar por meses de exposición pública y atención mediática. Sofía se quedó sentada escuchando, y pude ver cómo batallaba con la decisión. Quería justicia y quería que Mateo fuera castigado lo más posible. Pero también quería proteger a Mía de que esta cosa horrible definiera toda su infancia cuando tuviera edad suficiente para entender lo que pasó. Unos días después de esa reunión, estábamos todos sentados en la sala intentando actuar normal cuando sonó el timbre. Mi papá se levantó a abrir y oí voces en el porche. Los papás de Mateo estaban ahí parados. Su mamá lloraba y su papá parecía no haber dormido en días. Empezaron a hablar muy rápido sobre cómo necesitaban explicarnos algo. Mi papá se paró en la puerta, bloqueándoles el paso. Su mamá no dejaba de decir que Mateo había cometido un terrible error, pero que no era un monstruo.
Dijo que había estado yendo a terapia y que estaba muy arrepentido por todo. La voz de mi papá se volvió muy fría y silenciosa. Les dijo que su hijo era exactamente un monstruo y que necesitaban irse de nuestra propiedad ahora mismo. El papá de Mateo intentó dar un paso adelante como si fuera a empujar a mi papá, pero mi papá puso la mano en el marco de la puerta. Dijo que si no se iban en los siguientes 30 segundos, llamaría a la policía. La mamá de Mateo empezó a llorar más fuerte, diciendo que no entendíamos. Dijo que Mateo estaba recibiendo ayuda y que solo era un chico confundido que tomó malas decisiones. Mi papá dijo que su hijo tomó fotos de una niña de 2 años y que necesitaban aceptar lo que él era realmente. Se quedaron ahí en el porche un minuto más, intentando convencernos de escucharlos. Finalmente, mi papá sacó su celular y empezó a marcar. Se fueron después de eso, pero pude oír a su mamá sollozar todo el camino hasta su coche. Volver a la escuela después de que terminó mi suspensión fue horrible. Todos sabían lo que pasó porque la historia se había esparcido por toda la escuela. Algunos chavos me veían en el pasillo y literalmente se cruzaban al otro lado para evitarme. Como si yo fuera peligroso o algo así. Otros chavos me trataban como si fuera una especie de héroe por exponer a Mateo. Me daban esas miradas raras de respeto que me hacían sentir incómodo. La peor parte era el grupo de amigos de Mateo. Empezaron a decirle a la gente que yo había inventado todo. Decían que yo había puesto las fotos en su celular porque estaba celoso de que él saliera con Inés. Algunos decían que yo quería andar con Inés, lo cual me daba ganas de vomitar. El rumor se retorcía más y más mientras se esparcía. Al final de la primera semana de regreso, oí a alguien decir que ataqué a Mateo porque estaba enamorado de Sofía. Ese me hizo enojar tanto que no podía ver claro. Estaba pasando junto a un grupo de amigos de Mateo en la cafetería cuando uno de ellos dijo algo sobre que probablemente yo mismo había tomado las fotos. Ni siquiera lo pensé. Solo lo agarré de la camisa y lo aventé contra la pared. Un maestro me quitó de encima antes de que pudiera golpearlo, pero el daño estaba hecho. Me llamaron a la oficina de la directora otra vez. Dijo que entendía que estaba bajo estrés, pero que pelear no era aceptable. Intenté explicarle lo que decían de mí y de mi familia, pero dijo que necesitaba alejarme de situaciones así. Me dio una segunda suspensión. 3 días esta vez. El día después de que me suspendieron, el detective Negrete llamó y preguntó si podía ir a la estación para otra entrevista. Mi mamá me llevó y nos sentamos en el mismo cuarto de antes. Esta vez el detective tenía una mirada diferente. Más seria. De algún modo. Empezó a hacer preguntas muy específicas sobre los otros amigos y actividades de Mateo. Quería saber si Mateo pasaba tiempo cerca de otras familias con niños pequeños. Le conté sobre el centro juvenil donde Mateo era voluntario los fines de semana. Tomó notas sobre eso. Luego recordé que Mateo tenía un trabajo de medio tiempo en un gimnasio para niños, enseñando deportes básicos a niños chiquitos. La expresión del detective Negrete se oscureció cuando dije eso. Preguntó cuánto tiempo había trabajado Mateo ahí y con qué frecuencia. Dije que tal vez 6 meses, y usualmente 2 tardes a la semana. El detective anotó todo y me dio las gracias. Luego dijo algo que hizo que se me revolviera el estómago. Preguntó si yo sabía si Mateo alguna vez había cuidado niños para vecinos o amigos de la familia. Ahí fue cuando entendí lo que realmente preguntaba. Quería saber si había otras víctimas además de mía. Me sentí enfermo de pensarlo. Le dije que no sabía sobre si cuidaba niños, pero que Mateo siempre era muy amigable con los niños chiquitos en reuniones familiares y cosas así. El detective Negrete asintió como si esperara esa respuesta. Dijo que estaban siguiendo algunas pistas y que estarían en contacto. 2 semanas después, el detective Negrete volvió a llamar a nuestra casa. Esta vez pidió hablar con mis padres y con Sofía juntos. Nos reunimos todos en la sala y nos dijo que 2 familias más se habían presentado. Después de que la policía contactó a todos los relacionados con el voluntariado de Mateo y su trabajo en el gimnasio, estas familias reportaron haber notado un comportamiento extraño. Una mamá dijo que Mateo siempre se ofrecía a ayudar a su hijo de 4 años en el baño del centro juvenil, aunque había otros adultos disponibles. Otra familia dijo que Mateo se ofreció a cuidar a su hija de 3 años múltiples veces y parecía muy insistente al respecto. Ambas familias dijeron que se sintieron incómodas, pero lo descartaron como un comportamiento raro de adolescente en ese momento. Ahora, con todo lo que salió sobre Mía, se daban cuenta de que era más que eso. El detective Negrete explicó que la investigación se estaba expandiendo. Mateo ahora enfrentaba cargos relacionados con múltiples víctimas, no solo Mía. Sofía empezó a llorar cuando oyó eso. No solo un llanto triste, sino una especie de llanto de rabia y alivio. No dejaba de decir que se sentía horrible de que otros niños hubieran sido lastimados, pero que al menos ahora todos creerían lo serio que era esto. Mi mamá la abrazó mientras lloraba. Mi papá se sentó allí con las manos hechas puños, luciendo como si quisiera golpear algo. El detective Negrete dijo que la evidencia era abrumadora ahora. Con múltiples víctimas y todas las fotos que encontraron en los dispositivos de Mateo, no había forma de que pudiera alegar que fue un malentendido. Unos días después la fiscal llamó. Mi mamá la puso en altavoz para que todos pudiéramos oír. Dijo que el abogado de Mateo había contactado su oficina esa mañana. Después de que se descubrieron las víctimas adicionales, retiraban su solicitud de un acuerdo de culpabilidad. Se dieron cuenta de que ya no tenían palanca para negociar. La evidencia era demasiado fuerte y demasiado extensa. La fiscal dijo que el caso definitivamente se iría a juicio ahora. Nos advirtió que probablemente se volvería algo mediático debido al número de víctimas y porque Mateo solo tenía 15 años. Las noticias locales probablemente lo cubrirían. Tal vez incluso algunos medios más grandes. Nuestra familia necesitaba decidir cuánto queríamos participar en el proceso público. ¿Queríamos dar declaraciones de impacto de la víctima en la sentencia? ¿Queríamos hablar con reporteros o permanecer anónimos? Sofía dijo de inmediato que quería dar una declaración. Quería que todos supieran lo que Mateo hizo y cómo afectó a nuestra familia.
pero no quería que el nombre de Mia se usara en ningún lado. La fiscal dijo que podían proteger la identidad de Mia en los documentos de la corte y referirse a ella como una víctima menor de edad. Mi papá preguntó cuánto tiempo tomaría el juicio. La fiscal dijo que probablemente varios meses de principio a fin. Primero la audiencia preliminar, luego la selección del jurado, luego el juicio en sí. Todos nos quedamos sentados en silencio por un minuto, procesando eso. Meses más de esto pendiendo sobre nosotros. La semana siguiente, una mujer de la Oficina de Defensoría de Víctimas vino a nuestra casa. Se presentó y dijo que estaba asignada para ayudar a nuestra familia a través del proceso legal. Tendría unos 40 años, con ojos amables y una voz tranquila que te hacía sentir que ya lo había visto todo. Se sentó con nosotros en la mesa de la cocina y nos explicó qué esperar en el juicio. Dijo que la atención mediática sería intensa, pero que había formas de proteger nuestra privacidad. Podía ayudarnos a preparar declaraciones para los reporteros si queríamos hablar con ellos, o ayudarnos a evitarlo si no queríamos. Pasó mucho tiempo con Sofía, ayudándola a escribir una declaración de impacto de la víctima. Trabajaron en ella por horas, intentando encontrar las palabras correctas. Sofía quería expresar cuán violada se sentía sin dar detalles que pudieran identificar a Mia más tarde. La defensora la ayudó a enfocarse en el impacto emocional y la pérdida de la sensación de seguridad en su propia casa. La ayudó a explicar lo que se sentía saber que alguien estaba tomando fotos de su hija sin permiso. Al final, tenían algo que se sentía correcto. Algo que decía todo lo que Sofía necesitaba decir sin exponer a Mia a problemas futuros. Mientras tanto, Inés había faltado a la escuela por una semana. Dijo que no podía enfrentar el regreso después de todo lo que pasó. Mis papás estaban preocupados de que perdiera tantas clases, pero entendían que necesitaba tiempo. Finalmente, mi mamá la convenció de intentar volver. Dijo que no podía esconderse para siempre y que sus maestros estaban siendo comprensivos con los trabajos pendientes. El primer día de Inés de regreso fue un desastre. Llegó a casa después de la tercera clase, llorando tanto que apenas podía hablar. Alguien había pintado con aerosol familia de soplones en su casillero en letras rojas y grandes. Los chavos susurraban y la señalaban en los pasillos. Los amigos de Mateo eran abiertamente hostiles. Una chica de hecho chocó con Inés a propósito y dijo algo feo en voz baja. Inés le dijo a la directora, pero para entonces estaba tan alterada que no pudo quedarse. Mis papás estaban furiosos. Fueron a la escuela la mañana siguiente y exigieron una reunión con la directora. Dijeron que sus hijas necesitaban mejor protección contra el acoso. La directora suspendió a varios estudiantes que fueron identificados como involucrados en el vandalismo del casillero y el acoso. Pero Inés dijo que el daño ya estaba hecho. Ya no se sentía segura ahí. Incluso con las suspensiones, sabía que los amigos de esos chavos seguirían atacándola. Preguntó si podía transferirse a otra preparatoria para su último año. Mis papás dijeron que lo investigarían. Durante mi segunda suspensión pasé mucho tiempo en mi laptop investigando. No podía dejar de pensar en cómo me perdí todas las señales con Mateo. Quería entender cómo pudo pasar esto. Encontré artículos sobre depredadores infantiles y comportamientos de grooming, preparación. Aprendí que los depredadores son muy buenos para encontrar familias vulnerables. Buscan padres solteros o familias que pasan por momentos difíciles. Familias donde podría no haber tanta supervisión. Eso nos describía perfectamente. Sofía era una madre soltera joven viviendo en casa. Estaba en la universidad y trabajaba medio tiempo. Había momentos en que necesitaba ayuda para cuidar a Mia. Mateo probablemente vio eso como una oportunidad. También leí que los depredadores adolescentes son mucho más comunes de lo que la gente piensa. La mayoría asume que los depredadores son adultos mayores, pero en realidad muchos empiezan jóvenes. Y si no los atrapan temprano, usualmente empeoran. Pasan a crímenes más serios. Leer eso me hizo sentir un poco menos culpable por no reconocer lo que Mateo estaba haciendo antes. Los artículos decían que los depredadores son hábiles para esconder su comportamiento y manipular la confianza de la gente. Pero también me hizo darme cuenta de lo importante que fue que finalmente hiciera algo. Si no hubiera mirado su celular ese día, quién sabe cuánto tiempo habría seguido, o si habría pasado a lastimar físicamente a alguien. Mientras estaba suspendido, Sofía decidió instalar un sistema de seguridad completo en nuestra casa. Dijo que necesitaba sentirse segura de nuevo y que esta era la única forma. Mi papá la ayudó a investigar diferentes sistemas y eligieron uno con cámaras cubriendo cada puerta y ventana. Instalaron sensores de movimiento en el cuarto de Mia para que, si alguien entraba de noche, sonara una alarma. Pusieron cámaras en el pasillo fuera de los cuartos y en la sala. Los únicos lugares sin cámaras eran los baños y dentro de los propios cuartos. Les tomó todo un fin de semana instalar todo. Ayudé a pasar cables y montar cámaras. Trabajar en eso pareció hacer que tanto mi papá como Sofía se sintieran mejor, como si estuvieran retomando el control de algo, haciendo algo concreto para proteger a la familia. Mia no tenía idea de lo que pasaba, solo jugaba con sus juguetes y nos veía trabajar. A veces intentaba ayudar pasándonos herramientas o sosteniendo una linterna. Sofía la miraba todo el tiempo con esta mirada intensa en su cara, como si estuviera memorizando cada detalle de su hija estando segura y feliz. Me rompía el corazón verla así. 6 semanas después de que arrestaron a Mateo, todos fuimos a la audiencia preliminar. La fiscal dijo que no teníamos que estar allí, pero queríamos mostrar apoyo. Todos nos vestimos bien y manejamos al juzgado juntos. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Había filas de bancas y el estrado del juez al frente. Nos sentamos en la galería, detrás de la mesa de la fiscalía. Mateo entró por una puerta lateral con su abogado. Llevaba pantalones de vestir y una camisa de botones que le quedaba muy grande. Tenía las manos esposadas al frente. Se veía más pequeño. De algún modo, más joven. Nada que ver con el chavo seguro de sí mismo que solía bromear en nuestra mesa y molestarme por salir con mi hermana.
Cuando pasó junto a nuestra fila, sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. Vi miedo en su cara y vergüenza. Pero no vi ningún remordimiento. No parecía arrepentido por lo que hizo, solo parecía arrepentido de que lo hubieran atrapado. Entró la jueza y todos se pusieron de pie. Luego comenzó la audiencia. La fiscal presentó evidencia sobre las fotos encontradas en el celular y la computadora de Mateo. Habló de las múltiples víctimas y el patrón de comportamiento. El abogado de Mateo intentó argumentar que parte de la evidencia debería ser desestimada, pero la jueza no lo aceptó. Después de aproximadamente una hora, la jueza dijo que había suficiente evidencia para que el caso fuera a juicio. Fijó una fecha de juicio para dentro de 4 meses. La fianza de Mateo fue fijada muy alta. Sus padres no podían pagarla, así que se quedaría en el centro de detención juvenil hasta el juicio. Mientras se lo llevaban, su mamá empezó a sollozar muy fuerte. Estaba sentada al otro lado del pasillo de nosotros y se volteó y nos miró con odio a toda nuestra familia. Como si nosotros fuéramos los malos, como si hubiéramos hecho algo malo al reportar lo que hizo su hijo. Sentí rabia al ver esa mirada en su cara. ¿Cómo podía no ver lo que su hijo era realmente? Salimos de esa sala con un nudo de ira en la garganta. No podía entender cómo nos culpaba a nosotros en lugar de ver lo que su hijo le había hecho a niños inocentes. Mi papá puso su mano en mi hombro mientras nos dirigíamos al estacionamiento y me dijo que lo dejara ir. Que algunas personas nunca aceptarían la verdad sobre su propia familia. Esa noche, manejamos a un restaurante italiano al otro lado de la ciudad, donde nadie nos conocía. Era la primera vez en meses que nos sentábamos todos juntos sin abogados, policías o terapeutas. Mia estaba en una silla alta al final de la mesa, agarrando puños de espagueti y embarrándose salsa por toda la cara y las manos. Se reía cada vez que un fideo se le escapaba entre los dedos. Sofía intentaba limpiarla con servilletas, pero se rindió después del tercer intento y simplemente la dejó hacer un desastre. Inés de hecho sonrió viendo a Mia jugar con su comida. Era la primera sonrisa real que veía en su cara en semanas. Mi mamá pidió vino para los adultos y mi papá levantó su copa cuando todos tuvieron sus bebidas. Dijo que quería hacer un brindis por la fortaleza de nuestra familia y cómo habíamos superado algo terrible juntos. Se le quebró un poco la voz cuando dijo lo orgulloso que estaba de todos nosotros. Chocamos las copas y, por unos minutos, se sintió casi normal de nuevo. Como si fuéramos una familia regular cenando. La mesera trajo nuestra comida y comimos y hablamos de cosas simples, como el próximo examen de historia de Inés y las clases de universidad de Sofía. Nadie mencionó a Mateo ni el juicio ni lo que venía después. Solo existimos juntos en ese momento y nos permitimos sentirnos bien. A la mañana siguiente, desperté con mi celular vibrando con mensajes de texto de gente de la escuela. Las noticias locales habían cubierto la sentencia y habían usado los nombres completos de nuestra familia en el reporte. Nota: el texto original tiene una inconsistencia aquí. Dice sentencia y acuerdo pleadeal, aunque antes dijo que el acuerdo fue retirado y que irían a juicio. Seguiremos la narrativa del texto original tal cual. Encendí la tele y vi los escalones del juzgado donde habíamos estado ayer, luego una foto de Mateo de antes de su arresto. La reportera habló de las múltiples víctimas y del acuerdo de culpabilidad, y mencionó que la familia López, cambiemos el apellido, había sido instrumental en la investigación. El teléfono de mi mamá empezó a sonar en menos de una hora. Algunas llamadas eran de amigos ofreciendo apoyo, pero otras eran de gente de la comunidad con opiniones sobre cómo habíamos manejado todo. Unos decían que debimos haber presionado por un juicio y la sentencia máxima en lugar de aceptar un acuerdo. Otros decían que fuimos valientes por proteger a las víctimas de un juicio público. Mi mamá dejó de contestar después de la 10ª llamada y solo dejó que se fueran al buzón de voz. A Sofía le fue peor. Fue al súper esa tarde a comprar pañales para Mía y 3 personas diferentes se le acercaron en los pasillos. Una mujer le dijo que estaba haciendo lo correcto al alzar la voz. Otra le preguntó por qué había dejado a Mateo cerca de su hija en primer lugar, como si hubiera sido culpa de Sofía por no saber que era un depredador. Un hombre que nunca había visto la acorraló junto a la caja y dijo que el acuerdo fue demasiado blando y que Mateo estaría libre lastimando niños de nuevo en pocos años. Sofía llegó a casa temblando de rabia y aventó las bolsas del súper en la barra. Nos dijo que ya no iba a salir en público por un tiempo porque no podía manejar a extraños actuando como si tuvieran derecho a juzgar cómo protegía a su hija. Regresé a la escuela el lunes e inmediatamente sentí la diferencia en cómo me miraba la gente. Antes del arresto, era conocido como el chavo que atacó a su amigo en clase. Ahora era el chavo que expuso a un depredador. Algunos de mis maestros me llevaron a un lado para decirme que estaban orgullosos de mí por hablar, aunque me costó una amistad. Mi maestra de literatura me dijo que había hecho algo increíblemente valiente y que esperaba que sus propios hijos tuvieran el coraje de hacer lo mismo si alguna vez veían algo malo. Pero otros maestros parecían incómodos a mi alrededor, como si yo fuera un recordatorio de algo oscuro en lo que preferirían no pensar. Mi maestro de historia apenas hacía contacto visual conmigo y mi entrenador de gimnasia dejó de llamarme en clase. Los estudiantes también estaban divididos. Los amigos cercanos de Mateo no querían saber nada de mí y esparcían rumores de que yo había inventado todo porque estaba celoso. Me evitaban en los pasillos y uno de ellos me metió el hombro a propósito entre clases. Pero otros estudiantes empezaron a sentarse conmigo en el almuerzo, chavos con los que nunca había hablado realmente. La mayoría tenía sus propias historias de trauma o abuso o problemas familiares. Entendían por lo que había pasado de una forma que mis viejos amigos nunca podrían. Una chica me dijo que su tío había sido arrestado por cosas similares cuando ella era más joven y sabía lo difícil que era ser la persona que hablaba. Otro chavo dijo que su hermana había estado en una relación abusiva y deseaba haber notado las señales antes, como yo lo hice. Todo mi grupo de amigos había cambiado por completo, pero me di cuenta de que estos nuevos amigos me entendían mejor de lo que los antiguos lo hicieron jamás.
Inés tomó una decisión en la cena una noche. Quería cambiarse de escuela para su último año. Dijo que no podía soportar ser conocida como la novia de ese depredador donde quiera que iba. Cada vez que alguien la miraba, se preguntaba si estaban pensando en Mateo y juzgándola por no ver lo que era. Mis papás lo platicaron y aceptaron ayudarla a inscribirse en un distrito vecino donde pudiera terminar la prepa sin recordatorios constantes. Tomó 2 semanas arreglar todo el papeleo y transferir sus registros. En su último día en nuestra escuela, me encontró en el pasillo después de la 6ª hora. Me abrazó fuerte y me agradeció por proteger a nuestra familia, incluso cuando me costó a mi mejor amigo. Dijo que sabía que yo había intentado advertirle sobre Mateo hacía meses y que deseaba haber escuchado. Le dije que no era su culpa, que él nos había engañado a todos. Nos quedamos ahí un minuto, solo abrazados, y me di cuenta de que nuestra relación había cambiado a través de todo esto. Siempre habíamos sido cercanos como hermanos, pero ahora había un entendimiento más profundo entre nosotros. Habíamos sobrevivido a algo terrible juntos y salimos más fuertes. Se apartó, se secó los ojos y dijo que me vería en casa. La vi caminar por el pasillo hacia la salida y esperé que su nuevo comienzo le diera la paz que merecía. Sofía anunció un mes después que se mudaba de nuestra casa. Había encontrado un pequeño departamento de 2 recámaras al otro lado de la ciudad y dijo que necesitaba un espacio que no cargara con los recuerdos de la agresión de Mateo. Cada cuarto de nuestra casa le recordaba las veces que él había estado allí, lugares donde podría haber tomado fotos de Mía sin que nadie lo supiera. Necesitaba paredes que se sintieran limpias y seguras. Toda la familia le ayudó a mudarse un sábado por la mañana. Mi papá rentó un camión y cargamos sus muebles, cajas de ropa y los juguetes de Mía. El nuevo departamento estaba en un segundo piso de un edificio tranquilo con entrada de seguridad. Mi papá pasó toda la tarde instalando un sistema de seguridad aún más avanzado que el de nuestra casa. Puso cámaras en su puerta principal y sensores de movimiento en todas las ventanas. Instaló cerraduras especiales que solo podían abrirse desde adentro y configuró una alarma que alertaría a su celular si algo andaba mal. Sofía lo veía trabajar con esta mirada determinada, como si estuviera reclamando el control de su vida. Ayudé a arreglar el nuevo cuarto de Mía, pintando una pared con pintura de pizarrón para que Mía pudiera dibujar en ella cuando creciera. Sofía se paró en la puerta, viéndome pintar, y pude ver cuánto más fuerte se había vuelto. Ya no era la persona que dudaba de sus instintos. Se había transformado en alguien que confiaba en su intuición completamente y haría cualquier cosa para mantener a su hija a salvo. 6 meses después del arresto de Mateo, nuestra familia tuvo una sesión de seguimiento con nuestra terapeuta. Nos pidió a cada uno que habláramos sobre cómo habíamos crecido y qué habíamos aprendido. Mi papá fue primero y dijo que se había vuelto más presente y atento a las señales de advertencia, en lugar de asumir lo mejor de la gente. Admitió que había querido creer que Mateo era un buen chico porque eso era más fácil que enfrentar la alternativa. Ahora ponía más atención a los patrones de comportamiento y confiaba en su incomodidad cuando algo no se sentía bien. Mi mamá habló sobre aprender a confiar en sus propios sentimientos en lugar de descartarlos como ansiedad o sobreprotección. Dijo que había notado el interés excesivo de Mateo en Mía desde el principio, pero se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica. Ahora sabía que el instinto maternal existía por una razón y no lo ignoraría de nuevo. Sofía compartió que se había inscrito en clases de justicia penal en la universidad comunitaria. Quería trabajar con servicios de protección infantil algún día y ayudar a otras familias a reconocer el comportamiento depredador antes de que fuera demasiado tarde. Dijo que convertir su trauma en un propósito era la única forma en que podía encontrarle sentido a lo que pasó. Inés nos dijo que se había convertido en defensora de la conciencia sobre la violencia en el noviazgo adolescente en su nueva escuela. Había iniciado un grupo de apoyo para estudiantes en relaciones no saludables y ayudó a 3 chicas a reconocer tácticas de manipulación que sus novios usaban. Dijo que ayudar a otros a ver lo que ella se había perdido la hacía sentir que algo bueno podía salir de su dolor. Me quedé sentado escuchando a mi familia compartir su crecimiento y me di cuenta de que yo también había cambiado. Me había vuelto más observador y protector, pero también más consciente de que la justicia y la sanación eran complicadas. A los 15, había visto todo en blanco y negro, pero ahora entendía que detener a un depredador no borra el trauma que causó. Sanar no es algo que terminas y dejas atrás, es algo en lo que trabajas todos los días. Había aprendido que hacer lo correcto a veces significa hacer que todos se sientan incómodos, incluyéndote a ti mismo. Hablar sobre Mateo había destruido mi grupo de amigos, hecho que me suspendieran y hecho público el dolor privado de mi familia. Pero también había evitado que él lastimara a más niños y le dio a nuestra familia la oportunidad de sanar juntos. Aprendí que proteger a la gente que amas vale cualquier costo social. El pensamiento de blanco y negro que tenía antes se había ido, reemplazado por el entendimiento de que la vida real es desordenada, dolorosa y complicada. Pero incluso con toda esa complejidad, sabía que tomaría la misma decisión de nuevo. Ver esas fotos en el celular de Mateo y elegir actuar en lugar de mirar a otro lado, fue el momento en que me convertí en alguien a quien podía respetar. El detective Negrete llamó a nuestra casa una noche con una actualización final. Dijo que su equipo había identificado a todas las víctimas conocidas de Mateo y notificado a sus familias. Eran 7 niños en total, de entre 18 meses y 4 años. Un grupo especial había estado trabajando con compañías tecnológicas para eliminar las imágenes distribuidas de las plataformas en línea. No podía prometer que lo hubieran quitado todo, porque Internet hace las cosas permanentes de formas difíciles de combatir, pero habían bajado cientos de copias y marcado las imágenes para que fueran eliminadas automáticamente si volvían a aparecer. Agradeció a nuestra familia por nuestra cooperación durante toda la investigación. Dijo que nuestra disposición a buscar justicia, a pesar del costo personal, había ayudado a proteger a otras víctimas potenciales.
Si no hubiéramos hablado cuando lo hicimos, Mateo podría haber escalado al abuso físico o encontrado nuevas víctimas. Sofía lloró al teléfono con alivio, sabiendo que él estaba encerrado e incapaz de lastimar a nadie más. Al menos por ahora. Al menos hasta que cumpliera 21 y saliera. Pero faltaban años para eso. Y ella usaría ese tiempo para asegurarse de que Mía creciera fuerte, segura y amada. Mía cumplió 3 años y le hicimos una fiesta de cumpleaños en el nuevo departamento de Sofía. Sofía decoró la sala con serpentinas y globos y puso una mesita con un pastel en forma de mariposa. Mía usó un vestido morado y una corona de papel y corrió por todas partes enseñándole a todos sus juguetes nuevos. No tenía idea de lo que realmente celebrábamos. Esto no era solo otro cumpleaños. Era la prueba de que estaba prosperando, feliz y completamente inconsciente de la oscuridad que había tocado su vida antes de que pudiera formar recuerdos. Nunca recordaría a Mateo, ni la violación de su privacidad, ni el miedo. Crecería sabiendo solo que su familia la amaba y la protegía. Cantamos las mañanitas y Mía sopló sus velas con ayuda de Sofía. Se embarró de betún toda la cara y se rió cuando mi papá fingió robarle un pedazo de su pastel. La vi jugar con Inés y mi mamá y sentí este sentido de propósito sobre todo lo que había pasado. La decisión que tomé ese día en la clase de salud había llevado a este momento. Una niñita celebrando su tercer cumpleaños, rodeada de una familia que luchó por mantenerla a salvo. Eso hizo que todo el dolor, la pérdida y la dificultad valieran la pena. Inés trajo a su nuevo novio a conocer a la familia unas semanas después. Y todos estábamos en alerta máxima desde el segundo que entró por la puerta. Mi papá le dio la mano y la sostuvo un poco más de la cuenta mientras lo miraba fijamente a los ojos. Mi mamá le hizo 100 preguntas sobre su familia, sus planes y sus valores. Sofía lo observó interactuar con Mía, y pude verla analizando cada movimiento y expresión. Todos buscábamos señales de alerta y advertencias porque ahora sabíamos lo que nos habíamos perdido antes. Pero él parecía genuinamente amable y respetuoso. Le acercó la silla a Inés en la cena e hizo preguntas consideradas sobre nuestras vidas. Sabía lo que había pasado con Mateo porque Inés le había contado todo desde el principio. Entendía por qué éramos protectores y no se puso a la defensiva con nuestro escrutinio. Después de la cena, mi papá me llevó a la cocina mientras todos los demás estaban en la sala. Puso su mano en mi hombro y me dijo que estaba agradecido de que yo fuera el tipo de hermano que ponía atención y hablaba, incluso cuando era difícil. Dijo que me había ganado un nuevo nivel de respeto en nuestra familia y que confiaba en mi juicio sobre las personas. Miré por la entrada hacia Inés, que reía con su nuevo novio, y sentí esperanza de que tal vez había encontrado a alguien decente esta vez. Alguien que la trataría bien. Y si no lo hacía, yo estaría observando. Pasó un año y marcamos el aniversario del arresto con una cena familiar tranquila en nuestra casa. Nadie dijo la fecha exacta en voz alta, pero todos sabíamos por qué estábamos reunidos. Mi papá hizo carne asada en el patio trasero mientras mi mamá ponía la mesa con nuestra vajilla bonita. Inés trajo a su novio y Sofía trajo a Mía, que ya tenía 3 años y hablaba en frases completas. Comimos y hablamos de cosas normales como el trabajo, la escuela y las nuevas palabras de Mía. Después del postre, Sofía sacó su celular y nos mostró fotos que había estado tomando para seguir el desarrollo de Mía. Ahí estaba Mía aprendiendo a usar una cuchara, Mía jugando con bloques, Mía riendo en el parque. Mi mamá lloró viéndolas y dijo lo normal y feliz que se veía. Mi papá levantó su copa y dijo que todos habíamos cambiado por lo que pasó, pero no estábamos rotos. Sofía asintió y le apretó la mano. Miré alrededor de la mesa a mi familia y sentí esta extraña mezcla de tristeza y orgullo. Habíamos sobrevivido a algo terrible juntos y salimos del otro lado, aún intactos. Esa noche empecé a escribir sobre todo lo que había pasado. Mi maestra de literatura encargó un ensayo personal y decidí escribir sobre descubrir que un amigo era un depredador y lo que vino después. Cambié todos los nombres y omití detalles que pudieran identificar a alguien. Escribí sobre la confusión de notar señales de advertencia pero no confiar en ellas, la sensación de asco al ver esas fotos, el caos del arresto y la investigación, la culpa, la rabia y la lenta sanación. Me tomó 3 semanas terminarlo porque tenía que parar a llorar o tomar descansos. Cuando lo entregué, mi maestra me detuvo después de clase. Dijo que era poderoso y honesto, y preguntó si podía enviarlo a un concurso de escritura juvenil. Dije que sí, porque tal vez ayudaría a alguien más a reconocer las señales que yo me perdí. 3 meses después, recibí una llamada diciendo que había ganado el primer lugar. El premio eran $5 y la publicación en una revista nacional. Se sintió raro ganar algo por escribir sobre la peor experiencia de mi vida. La revista salió en primavera y de repente, la gente estaba leyendo mis palabras. Empezaron a llegar cartas a la oficina de la revista y me las reenviaban. Adolescentes de todo el país escribiendo para decir que habían experimentado situaciones similares. Chicas que salieron con chavos con comportamiento raro hacia hermanos menores, chavos que habían reportado a amigos por acciones depredadoras y perdieron todo su círculo social, chavos que se sentían culpables por no hablar antes. Respondí cada carta que pude y cada una me recordaba que quedarse callado habría sido peor que el dolor de alzar la voz. Inés se graduó de su nueva prepa en junio con honores y una beca para estudiar trabajo social. Se había transformado por completo en los últimos 2 años. Sus calificaciones pasaron de promedio a excelentes. Se unió a clubes e hizo nuevos amigos que no sabían sobre la situación de Mateo. Fue aceptada en 3 universidades diferentes y eligió la que tenía el mejor programa de defensoría de víctimas. En su fiesta de graduación en nuestro patio, se paró en una silla y dio un discurso agradeciendo a todos por venir. Habló sobre cómo los últimos 2 años habían sido los más difíciles de su vida, pero también los más importantes. Dijo que nuestra familia la había apoyado durante el periodo más oscuro y la había ayudado a encontrar un sentido de propósito. Luego me miró directamente y dijo que yo había estado dispuesto a perder a mi mejor amigo para proteger a nuestra familia, y que ese tipo de coraje la inspiraba todos los días.
Sentí que se me llenaban los ojos y se me hacía un nudo en la garganta. Intenté contenerme, pero las lágrimas empezaron a rodar por mi cara. Tuve que irme del patio y meterme al baño, donde lloré por 10 minutos seguidos. Mi mamá me encontró ahí y me abrazó sin decir nada. Cuando volví a salir, Inés también me abrazó y me susurró gracias al oído. Sofía terminó su carrera técnica ese verano y fue aceptada en un programa de licenciatura en justicia penal. Quería especializarse en protección infantil y trabajar con familias que lidiaban con depredadores. Había estado saliendo con alguien nuevo por unos meses. Trabajaba como oficial de policía en el condado vecino y entendía por qué ella estaba tan enfocada en la seguridad y los límites. Lo conocí en una carne asada familiar y observé cómo interactuaba con Mia. Fue cuidadoso y apropiado. Le preguntó a Sofía antes de cargar a Mia. Respetaba cuando Mia decía que no quería jugar un juego. Sofía parecía feliz de una forma que no había visto desde antes de que todo pasara. Sonreía más y se reía más fácilmente. Verla reconstruir su vida con confianza y propósito me enorgullecía. Había tomado su trauma y lo había convertido en motivación para ayudar a otras familias a evitar lo que nosotros pasamos. 2 años después del arresto, yo tenía 17 años y estaba llenando solicitudes para la universidad. Decidí estudiar psicología con un enfoque en desarrollo adolescente y trauma. La experiencia de descubrir qué clase de persona era alguien realmente había cambiado cómo entendía el comportamiento humano. Quería aprender por qué los depredadores elegían a ciertas víctimas y cómo detectar señales de advertencia antes. Había empezado como voluntario en una línea de crisis juvenil 6 meses antes. Tomaba llamadas 3 noches a la semana de adolescentes lidiando con abuso, traición y manipulación. Mi propia experiencia me ayudaba a conectar con quienes llamaban de formas que el manual de capacitación no podía enseñar. Sabía lo que se sentía descubrir que alguien en quien confiabas era peligroso. Conocía la culpa de preguntarte si pudiste haberlo detenido antes. Conocía el aislamiento de que la gente no te creyera. Cuando los chavos llamaban a la línea, asustados y confundidos, podía decirles honestamente que alzar la voz valía la pena. Incluso cuando costaba todo. Nuestra familia había alcanzado una nueva normalidad que era diferente a la de antes, pero estable. Hablábamos más abiertamente sobre sentimientos y miedos. Nos hacíamos preguntas directas en lugar de esperar que los problemas se resolvieran solos. Habíamos aprendido que protegernos mutuamente a veces significaba tener conversaciones incómodas y confiar en los instintos, incluso cuando parecían paranoicos. Mia ya tenía 4 años y estaba prosperando. No tenía memoria de lo que pasó cuando tenía 2. No sabía de las fotos, ni del juicio, ni del hombre que había violado su privacidad. Solo sabía que era amada. Estaba segura y rodeada de una familia que haría cualquier cosa por protegerla. Eso era exactamente por lo que habíamos luchado. Me encontré a uno de los viejos amigos de Mateo en un evento comunitario en otoño. Estaba trabajando en un puesto para el centro juvenil y casi pasé de largo sin saludarlo, pero me llamó por mi nombre y se acercó, viéndose raro e incómodo. Dijo que quería disculparse por no creerme al principio y por participar en la campaña de acoso después del arresto. Dijo que había estado equivocado y había sido estúpido, y que lo sentía. Luego me dijo algo que me sorprendió. Varios de sus amigos habían reconocido comportamientos depredadores en sus propias relaciones después de lo que pasó con Mateo, y habían conseguido ayuda o lo habían reportado. 2 chavos habían reportado a entrenadores adultos que estaban preparando a jugadores más jóvenes. Una chica había denunciado a su novio por tener fotos inapropiadas de su prima menor. Toda la situación le había abierto los ojos a la gente sobre señales de advertencia que habían estado ignorando. Era un pequeño pedazo de bien en una historia llena de dolor, pero importaba. Algo positivo había salido de alzar la voz, aunque había sido terrible en ese momento. Mirando hacia atrás, a todo lo que pasó, ahora entiendo que el momento en que vi esas fotos en el celular de Mateo y elegí actuar en lugar de mirar a otro lado, fue el momento en que me convertí en alguien a quien podía respetar. Pude haber fingido que no las vi. Pude haberme convencido de que no era mi asunto. Pude haber hablado con Mateo en privado y darle la oportunidad de borrar la evidencia y encontrar nuevas víctimas. En lugar de eso, lo golpeé frente a un salón lleno de testigos y un oficial de policía. La pelea, la investigación, el juicio y la sanación fueron difíciles. Hubo días en que deseé nunca haber mirado su celular y haberme quedado en la ignorancia. Días en que el acoso de sus amigos me hacía querer cambiarme de escuela. Días en que me sentía culpable por no actuar antes o no notar las señales más rápido. Pero valió la pena, porque Mia está a salvo, y nuestra familia es más fuerte. Aprendimos a protegernos mutuamente, a confiar en nuestros instintos y a tener conversaciones difíciles. Aprendí que proteger a la gente que amas no siempre es dramático o heroico. A veces es solo elegir poner atención cuando sería más fácil mirar a otro lado. Confiar en tu instinto cuando todos te dicen que estás paranoico. Alzar la voz incluso cuando te cuesta a tu mejor amigo, tu reputación y tu sentido de seguridad. Las fotos que vi ese día en la clase de salud lo cambiaron todo, pero también lo aclararon todo. Supe exactamente quién era Mateo en realidad y exactamente qué necesitaba hacer al respecto. No hubo confusión, ni duda, ni arrepentimiento. Solo claridad, acción y consecuencias. Ese momento me definió más que cualquier otra cosa en mi adolescencia, y no lo cambiaría, aún sabiendo lo difícil que sería todo lo que vino después.